Y es en qué medida uno está capacitado para formular determinadas preguntas a las que puede darle determinadas respuestas y llegar como consecuencia de ello, una vez obtenida la respuesta, digamos, a la percepción de que probablemente no tenga mucho sentido desde el punto de vista de la existencia respondernos a nosotros mismos en el sentido, o sea, respondernos, como diría, el poder decir, igual que estamos aquí podríamos no estar. Entonces, en foros, yo he comentado esto en algunos foros, dicen, bueno, en cierto modo la visión que formulas tú es una visión que se contrapone radicalmente a la religión, en el sentido de que, porque muchas veces se comenta, la ciencia no es incompatible con la religión. Yo en el texto no hago referencia, pero si se lleva el pensamiento que yo desarrollo ahí hasta sus últimas consecuencias, pues en cierto modo sí que hay una suplantación, en el sentido de que las tesis que yo mantengo aquí pues son tesis que son tesis de racionalidad, en el sentido de que hago referencia a que con la ciencia estoy en condiciones de explicar muchas, no digo de demostrar, sino de explicar o de tener una especie de percepción, de evidencia racional o de sentido de cuestiones como por qué aparece el pensamiento religioso o por qué aparece la religión, por qué aparecen las sociedades. Esto todo tiene mucho, es un contexto muy evolucionista, un poco como Richard Dawkins también ha comentado y ha desarrollado en sus últimos libros. Él es un autor y probablemente yo también esté en ese paquete, en el sentido de que la ciencia te hace proclive al ateísmo. Entonces, en cierta medida eres capaz de responder a muchas preguntas porque vas conociendo progresivamente las leyes de la naturaleza, y al final de todo este recorrido dices, es que sigo sin saber por qué estamos aquí. Y la ciencia no es que no me dé una explicación, sí que tengo una explicación. Esta es la paradoja, ¿no? Y entonces la tesis que ahí rezuma en el texto dice, tengo una explicación, yo puedo decir más o menos por qué estoy aquí. Soy un producto más o menos contingente de la evolución, ya lo he comentado, es un tema muy insistente, ¿no? Igual que estamos, podríamos no estarlo, podrían haber evolucionado otras formas igualmente inteligentes, y tenemos la capacidad de mirar retrospectivamente al pasado. Podemos si nos movemos al campo de la física, pues podemos decir cómo han ido apareciendo, cómo ha podido aparecer algo a partir de la nada. No es que yo sea un experto, pero estas cosas se comentan y se sostienen. Y desde luego, desde el punto de vista de la emergencia de la vida, cada vez tenemos unas condiciones más fuertes, digamos empíricamente justificadas, de cómo ha podido emerger la vida puntualmente en determinados planetas, de cómo ha podido aparecer organismos multicelulares, de cómo han podido aparecer organismos con un desarrollo balbuciente del lenguaje, y así progresivamente hasta dar con seres que somos nosotros, que podemos mirar atrás y decir, bueno, sabemos cómo hemos podido llegar hasta aquí, e incluso estamos en condiciones de explicar comportamientos más o menos complejos en nuestra propia especie. No, esto es importante porque en esto ahí sí que tengo un cierto desacuerdo con muchas explicaciones de
sociobiología, porque eso, pueden ser explicaciones más o menos racionales, lo cual no quiere decir que sean explicaciones definitivas o científicamente probadas, pero racionalmente son sensatas, ¿no? Y en ese sentido es en el que pienso que puede haber un cierto antagonismo entre lo que es la ciencia y la religión, lo cual sociológicamente también es interesante, recrear ese debate entre estas dos instancias, desde el punto de vista de la sociología, porque claro, esto es otra cosa que también comento en el otro texto, ¿no? Que yo creo que lo podemos disfrazar un poco diciendo que la ciencia se ocupa de unas cosas que la teología que la teología se ocupa de otras, pero si llevamos el pensamiento científico hasta sus últimas consecuencias, pues yo creo que entra en conflicto con tesis de la teología, porque las tesis de la teología en buena medida son actos de fe y los de la ciencia no lo son, y entonces pues ahí se genera un posible conflicto. Pero si uno se mantiene, digamos, en el ámbito de sus tesis científicas, pues probablemente puede llegar a una cierta melancolía existencial.